lo que acaba de ocurrir en el Congreso Nacional. Está con nosotros el diputado Miguel Mellado. Diputado Mellado. La batería se está... La batería se está acabando, sí, también lo escuchamos nosotros. Primero, saludar al diputado Miguel Mellado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y el diputado Alejandro, perdón, el senador Alejandro Guillal. Senador Alejandro, gracias por acompañarnos en la batería para que no se nos quede ahí sin estar presente. ¿Lo solucionó ya o no? ¿Sí? Sí, acá justo, ve que se iluminó de nuevo la pantalla, me había ido a negro. No se vaya a negro todavía, hay mucho que comentar. Bueno, un saludo muy afectuoso, Tonka, a Miguel, al diputado Miguel Mellado, y a no sé quiénes más van a estar en la conversación. Senador, ¿qué le parece lo que acabamos de ver? Entonces se presenta esta acusación constitucional en contra del presidente de la República. Sus primeras impresiones. Senador. Se le acabó la batería, parece, Alejandro. Sí. No, aquí parece que se entró una música. Entonces le preguntamos al diputado Mellado, la música parece que es la nuestra. Diputado Mellado, sus primeras impresiones. Mire, Tonka, aquí la puesta en escena que hizo la oposición es extraordinaria. Les faltó que lo hubieran hecho en horario prime, a las 9 de la noche antes del noticiero, más o menos. ¿Sabe qué? Nunca se había presentado una acusación de esta manera. Este es una unión de la oposición para la segunda vuelta. Sí, es igual al baile de tango y vals que hicieron entre medio la Yana Proboste y Boric en el debate. Era tan bonito todo, estaban todos buscando pega para la segunda vuelta de ministro. Entonces, tú dices, bueno, esta es una señal política, un show mediático de la oposición para unirse, para infligirle a la gente de Chile Podemos Más, ¿cierto? Una derrota electoral, lo que están buscando. Y son genios para hacer este tema, porque este es un tema que viene dando lo del presidente, que ya lo mataron, lo condenaron públicamente. Al presidente ya lo condenaron. O sea, públicamente y políticamente al presidente ya tienen los votos ellos aquí en la Cámara, tienen 83 votos. Diputado 78 necesitan, por lo tanto no necesitarían una cosa tan potente, digamos, para poder poner en escena todo esto. Tonka, Amaro, ¿cómo estás, Amaro? Muy buenos días, diputado, gracias por acompañarnos. Preguntarle además también por el tema de que, desechar una acusación constitucional sin todavía leerla. Andrés Celis, de su propia colectividad, señala que lo primero que quiere hacer es leerla, después entrar en un periodo de reflexión para pronunciarse. Amaro, mi pregunta a usted es, la persona de derechas, centro derecha, de la colectividad que se pronuncia a favor de la acusación constitucional, ¿para usted está salvaguardando los intereses superiores del país o es un traidor a su partido político? No, solamente está haciendo cálculos políticos para su propia elección política el 21 de noviembre, pues, Amaro. Si la honra del país y la probidad son temas del artículo 8, hay que leerlo. ¿Para qué? Si la escritura... Mira, hasta anoche todavía no tenían la escritura de la acusación constitucional. Lo hicieron en la noche, a la rápida. No, si esto es un libreto que ya estaba. Un libreto, Amaro, no seamos ingenuos. Si esto ya estaba, esto es un tema político, esto es una señal de la Cámara de Diputados, porque saben que en el Senado no va a pasar, porque en el Senado necesitan 29 votos y es muy difícil que vaya a pasar. Entonces, terminemos con este show mediático. Usan todo. Ahora mismo se habla del cuarto retiro y sin embargo es factible que pase. Hay votos de la derecha que efectivamente se descuelgan en atención a la gravedad de lo que nos tiene discutiendo también a nivel país. Amaro, lo que yo he aprendido en este primer periodo es que los votos se cuentan cuando se votan, no antes. Diputado. Así que es muy distinto hacer algo hasta el momento de votar. Pero aquí lo que estamos viendo es que los 83 votos, según la puesta en escena que hizo la oposición, de los 83 votos, 78 los van a tener, por lo tanto, ya el presidente está en la Cámara de Diputados, ya pasó la acusación constitucional. Para el senador Alejandro, ojalá que ahora nos escuche, el diputado Mellado acaba de decir, y de hecho es parte de nuestro generador de caracteres, este es un show mediático de la oposición. ¿Qué piensa usted, senador? Bueno, yo respeto obviamente todas las opiniones y las convicciones, pero estamos ante el mayor escándalo que haya protagonizado un presidente de Chile en la historia. Y ha tenido capítulos anteriores mucho más graves, como fue la negociación que hizo con Perú mientras estábamos en el conflicto en La Haya, por intereses pesqueros en la zona que estaba en conflicto, y donde Piñera cambió la política exterior de Chile
era de todos los presidentes, de todos los colores, que instauró la tesis de las cuerdas separadas. Yo creo que si el país se comió eso, se va a comer cualquier cosa. La verdad es que hay una conducta recurrente del presidente de usar su cargo para beneficios personales. Eso no había pasado nunca y yo creo que eso es gravísimo. Más allá de que si le trae votos o no a la oposición y cuánto perjudica al oficialismo, que también puede ser una discusión, pero marginal. Lo que está en juego acá, efectivamente, es el presidente usa el cargo para beneficiarse. La Cámara de Diputados tiene que presentar su documento y el Senado se tiene que pronunciar en función de lo que la Cámara apruebe. O sea, yo, por ejemplo, si no sale lo de que pasó con Exalmar y los negocios pesqueros en Perú durante un litigio, no está en el libelo, yo no puedo pronunciarme sobre eso, aunque tenga, y lo dije en su época, trabajaba en TVN, y lo denuncié y me costó una llamada del canciller Moreno a conversar con él y a pedirme patriotismo, porque frente a Perú no podíamos dar señales que estábamos divididos. Alejandro y Guillén. bueno, las cosas que pasaron ya el país las sabe. Pero Alejandro ahora es Guillén. distinto, no sé bien cómo lo van a acusar, de qué lo van a acusar específicamente, supongo que principio de probidad Sí. y comprometer la imagen del país. Justamente. Solo como antecedente quiero recordar que en otros países esto ya está teniendo repercusiones. Renunció el premier de Austria, perdió las elecciones el fin de semana el jefe de Estado de la República Checa. En Ecuador se abrió juicio contra el presidente Lasso por estar en situaciones similares. Pero desgraciadamente para Chile, el rostro, el niño símbolo de la corrupción es el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Sí. Ese es un hecho objetivo. Hay que Perdón, revisar la prensa senador, yo quiero hacerle la internacional. siguiente pregunta, Pero senador. no está Perdón, para yo sé mí que- en el deme un ámbito segundo. interna en Perdón. Chile, y la verdad es que el daño está causado. Diputado. Perdón, Amaro, ¿te puedo hacer una indicación? Mire, este es un tema que se vio el 2010 y el 2011, cuando el presidente tenía un fideicomiso ciego sin tener que hacerlo. Después, el 2017, de acuerdo a una información de Radio Bio Bio, la Fiscalía investigó. Entonces, si ellos decían o dicen en estos momentos que este es un tema de honra del país y de probidad, ¿por qué cuando el presidente el 2018 asumió inmediatamente, si ellos vieron que este mismo caso, porque no ha cambiado en nada, este mismo caso no hicieron esa acusación constitucional una vez que el 2018 se inició? No, lo hacen ahora, justo un mes, casi 40 días antes de las elecciones. Entonces, por eso yo digo que es un aprovechamiento político, porque si ellos efectivamente hubieran tenido la convicción desde el 2018 de que esto afectaba la honra del país y que era un tema de probidad, porque esto ya se sabía el 2017 con la investigación que hizo la Fiscalía y con lo que apareció en los medios de comunicación en 2017, entonces en 2018, cuando ganó el presidente Piñera y asumió, ahí deberían haber hecho esta acusación constitucional y no ahora al final, con hechos ya añejos y viejos, digamos, guardados en un baúl, pero lo reflotaron porque tenían que hacer algo para poder ganar las elecciones. Vamos con voces desde el Congreso. Bueno, como Eliana. ustedes recuerdan, hace 2 años atrás senador, yo pedí la ¿me espera? renuncia del presidente Piñera y además del Congreso Nacional y que adelantáramos las elecciones generales porque veía que esto venía en caída libre. Pero Sí. quiero destacar que por senador, lo que yo ¿me espera entiendo, brevemente? el último punto de la Sí. negociación en las Islas Perfecto. Vírgenes Sí. era el famoso capítulo 3, que somete a una condición de que no se declare área de zona protegida para objeto de culminar un proyecto que se evaluó Así curiosamente es. por partes y nunca en su totalidad. Ahora, eso que significa que la decisión se está tomando ahora, y hace 4 meses hubo una decisión importante, por lo tanto el delito no prescribe, en tanto no termina la operación. Puede haber iniciado hace 20 años atrás, pero si se concreta ahora, que tiene vigencia y no ha prescrito. Pero por otro lado, tampoco nos escondamos que prescribió. O sea, lo importante acá es si hay corrupción o no, y la verdad de las cosas es que viene insostenible que un presidente de la República firme algo de lo cual se establece que tiene que darse una determinada circunstancia que solo el presidente de la República efectivamente, puede senador, garantizar senador, para que no se por haga favor. algo y él Sí. cobrar un beneficio. Senador, para justamente agilizar distintas opiniones, hay efectivamente una cláusula a la que usted cita para no vulnerar un interés comercial puntual, que es el de Dominga. ¿Cuáles son los méritos para substanciar que el presidente en su conducta efectivamente
ingirió y terminó en un conflicto de interés? Se lo vamos a preguntar en estos momentos a Pablo Vidal y también a... Sí, estamos con Pablo Vidal y Catalina Pérez. Acaban de firmar la acusación constitucional y se encuentran con Rodrigo Pérez. Adelante ustedes, comienza Rodrigo tú la conversación con tus invitados, por favor. Así es, son dos de los firmantes justamente que están acá en un día bien agitado, ¿no? Tenemos muchos temas en la agenda, pero preguntarles directamente por la principal crítica, no de fondo, sino que más bien de forma. Aquí se ha criticado mucho de que esto tiene una calculadora al lado que tiene que ver con la fecha electoral. Entendemos que esto fue así, ¿no? En los pasillos, ¿no? Calcularon justamente para que fuera antes de las elecciones, ¿o no? A ver, yo creo que primero he escuchado mucho por parte de algunos sectores oficialistas señalar que esto sería una suerte de show mediático a propósito de la elección, y lo vinculo con tu pregunta. Yo no sé si tú tienes un presidente formalizado ante la justicia, tienes un presidente acusado por segunda vez constitucionalmente, con ministros destituidos. ¿Alguien podría afirmar genuinamente de que esto es un show mediático? Yo creo que la ciudadanía hace mucho tiempo que estaba esperando ver lo que vio hoy día, que es una oposición con todas las bancadas presentes, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, articulados detrás de la búsqueda de justicia. Acá tenemos que terminar con la impunidad en nuestro país, y los actos del presidente son conocidos pública y notoriamente. Diputada, y aquí estamos frente a un presidente, nosotros decimos, el peor gobierno de la historia, no solamente en términos de corrupción, perdón, Tomka, sí, sino que también en términos de violación de derechos humanos y manejo de la pandemia. Y creo que hacía falta que por una vez se hiciera justicia y se usaran las instituciones que tenemos. O sea, Antes de pasar al diputado Vidal, justamente el diputado Mellado fue el que dijo que esto era un show mediático, diputado Mellado. Obvio. Mire, ¿saben qué? Hablan de formalización del presidente. Se va a investigar, ¿cierto? Una cláusula de un contrato que no está vigente. No es verdad, senador Guillé, que esté vigente el contrato. El contrato expiró el año 2011. El presidente no tiene absolutamente nada que ver en el contrato desde el 2011. Entonces, dejemos ese show mediático que corresponde. El presidente puede estar investigado, Dominga puede estar investigada, pero él ya no forma parte de eso, su familia no forma parte de eso. Entonces, yo le pediría mayor tranquilidad en hacerlo. Dejemos que la justicia investigue, pero esto es lo que estamos hablando hoy día. Estamos hablando, ¿cierto?, de una acusación constitucional que lo que están haciendo ustedes es desestabilizar el sistema político nacional. Es muy grave esto lo que están haciendo. Sí, claro, es gravísimo lo que están haciendo. Están jugando con la democracia. Entonces, pero a ustedes no les da lo mismo, porque quieren tomar el poder. Bueno, se toman por esa es la gran quieren interrogante. Sí, diputado, ¿quién juega finalmente con la democracia? Esa es la gran interrogante. Pablo Vidal, show mediático y efectivamente un contrato que ya no está vigente, dice Mellado. A ver, primero, buenos días a ustedes que están ahí, a la gente que nos está viendo. Yo haría un llamado al diputado Mellado a ser un poquito más prudente. Acá no son las acciones institucionales, democráticas, dentro del Estado de Derecho que nosotros estamos utilizando dentro de nuestras atribuciones, y no solo aquello, dentro de nuestras obligaciones, sino que son las acciones del presidente las que ponen en riesgo la estabilidad democrática y social de nuestro país. Acá quiero hacer un punto que me parece que no es menor. Nosotros no estamos haciendo uso de una posibilidad de acusar al presidente. Estamos ejerciendo nuestra obligación ética y el mandato constitucional que tenemos ante un hecho flagrante, que es noticia internacional, que todo el país conoce. ¿Por qué no lo hicieron en el 2018 entonces? La posibilidad de que el presidente continúe siendo... No entiendo a qué se refiere con el 2018, diputado Mellado. Yo he escuchado en estos mismos días, a propósito de estos mismos hechos... La posición, yo voy a aclararlo rápidamente. La posición, Pablo Vidal, lo voy a aclarar muy rápidamente. El señor Mellado lo que señala, verdad, es por qué no se hizo en el 2018, por qué se hace ahora en vísperas de una elección. Hay una instrumentalización, señala Mellado, de la acusación constitucional para fines político-electorales. ¿Por qué no en el 2018? A eso se refiere, habiendo conocido ya los antecedentes. Pablo Vidal. Porque efectivamente hay antecedentes nuevos, y así incluso lo ha dicho la Fiscalía. Si no estamos hablando del caso que se supone estaba cerrado, estamos diciendo, ¿por qué la Fiscalía, por qué el Ministerio Público está investigando nuevamente estos hechos? Porque hay nuevos antecedentes, y en cuanto hemos tenido conocimiento de ello, hemos tomado acción al respecto. Insisto con este punto, es nuestra obligación ética. Diputado Mellado, tenga cuidado.
parlamentarios de su partido, de su propio sector, han sido mucho más prudentes en decir que van a estudiar los antecedentes. Esto es grave, esto compromete la honra del país, no la acusación constitucional, las acciones del presidente. Las acciones del presidente son las que ponen en riesgo la estabilidad del país, la estabilidad de un ecosistema que está en riesgo por los intereses económicos del presidente. Todo el país pensó que cuando el presidente había pedido que no continuara el proyecto Barracones era por su compromiso con un paraíso en la tierra. Y ahora sabemos que era con un compromiso con su propio bolsillo. Que termine el diputado Vidal, ahora diputado Mellado, para que se escuchen los dos y ganen todos. Es que, ¿por qué Pablo coloca, cierto, en fecha de hoy como si fuera algo vigente hoy, algo que pasó hace 11 años atrás y que él no existe en ese contrato? ¿Y por qué razón, si en 2017 se supo esto, por qué la oposición no hizo esta misma acusación en marzo del 2018 inmediatamente? Eso es lo que yo estoy marcando, Pablo. ¿Por qué razón, si sabían de estos mismos antecedentes ustedes cuando asumimos todos nosotros en 2018, por qué razón no lo hicieron ahí y lo hacen justo 40 días antes de la elección? Y es más, apuran tanto la presentación que va a calzar la fecha para que el Senado, antes de la primera vuelta, ¿cierto?, se una toda la oposición y en la segunda vuelta estén unidos bailando el vals igual como hicieron ¿Y le puedo sumar algo más? Diputado Vidal, y también para la diputada Catalina Pérez, ¿por qué no esperar a marzo, por ejemplo, con un Congreso renovado para hacer la acusación? Tienen 6 meses después de terminado el periodo presidencial del presidente. ¿Por qué no, por ejemplo, hacerlo con el Congreso nuevo en marzo? Antes que me conteste, solamente mostrar la imagen desde La Moneda, por supuesto, estamos con esa imagen en vivo y en directo, a la espera de cualquier repercusión con respecto a esta acusación constitucional. Ahí está nuestro equipo periodístico a la espera de alguna declaración, Amaro. Absolutamente, y volver a la gravedad de la situación país en la que nos encontramos. Ayer sabíamos de parte de la Fiscalía que estamos hablando de un presidente imputado. Hoy sabemos que con la presentación de la acusación constitucional, pasado mañana, el 15, estamos hablando de un mandatario que queda con arraigo. Esa es la gravedad de la situación, Tonka. Mi pregunta, ¿usted la escuchó, diputado Vidal, o para la diputada Pérez? ¿Por qué no esperar a marzo? No está formalizado, por favor. Ok. ¿Diputado o diputada? Voy a ser muy breve para poder darle el espacio a la diputada Pérez, pero son dos razones muy simples. Hay nuevos antecedentes y no es algo que digamos nosotros, lo dice así la Fiscalía. Y segundo, porque hoy día, al 2021, el Estado chileno, por decisión del presidente Piñera y su gobierno, todavía no protege esa área que está en riesgo por el proyecto Dominga. Si el presidente hubiese actuado oportunamente, si hubiese firmado el acuerdo de Escazú, quizás estaríamos en una situación distinta, pero están completamente ligadas la una con la otra y eso es lo que no ha cambiado a la fecha actual y por eso los antecedentes nuevos nos obligan a tomar las acciones que hemos tomado. Sí, para poner en contexto también, entiendo yo que 2 días después de conocidos los antecedentes de Panama Papers es que se empezó a trabajar en esta acusación, ¿no? Finalmente son esos los datos que le dan el peso a esta acusación. Diputada, por favor. Mira, este es un spoiler para el diputado Mellado porque lo va a poder leer en la acusación constitucional. Pero a ver, le explico. Aquí lo que estamos alegando no es incluso la compraventa del año 2010, de la cual efectivamente teníamos conocimiento. Aquí hay un nuevo antecedente que tiene que ver con la tercera cláusula de sujetar la acción del presidente a la omisión de determinados actos que son de esta administración. Es en esta administración que el presidente Sebastián Piñera omite la declaratoria de ciertos actos que permiten proteger una reserva marina tan importante como la de los pingüinos de Humboldt. Segundo, la segunda causal que estamos alegando es la honra del país, que se afecta ante países extranjeros, ante la honra del país frente a otras comunidades nacionales. Y eso es a propósito de la publicación de los Pandora Papers, que es un acto inmediato que se produce y que justamente es la que da lugar a la causal, a la segunda causal que alegamos en esta acusación constitucional, que es el daño de la honra de la nación. Entonces, tanto las dos causales se fundan en una línea causal que inicia la compraventa, pero que no termina ni siquiera la fecha del día de hoy. Hoy día el proyecto Dominga, donde los intereses del presidente Sebastián Piñera están involucrados, siguen en tramitación. Y los actos que omiten la protección de la reserva siguen hoy día en vilo. Entonces, pero, son hechos Catalina, pasados, lo que estamos alegando son hechos futuros y de hecho eso es parte fundamental de lo que se va a alegar en la acusación constitucional y por lo que yo espero que incluso algunos parlamentarios de su sector, señor Mellado, aprueben esta acusación constitucional. Catalina, mire, Catalina, yo creo que hay un error en tu análisis. Declarar toda esa zona, Michelle Bachelet también podría haberla hecho y no lo hizo, a lo mejor porque estaba protegiendo a su nuera que compró una cantidad de parcelas ahí cerca, incluso la hija compró parcelas producto del tema Dominga. Entonces tú dices, bueno, ¿hacemos una cazuela como están haciendo ustedes con un montón de presas o vamos directo al tema que nos corresponde?
Aquí hay una posición constitucional que para mí Mire, yo es un hubiese- show mediático político para aceptarle un golpe, ¿cierto?, a nuestro sector. ¿Lo están logrando? Sí, claro que lo están logrando, porque todo aquel que está en contra de ustedes está equivocado, pero por favor, hay una posición distinta. A ver, Esto señor fue Mellado, yo zanjado hubiese esperado que usted, que es parlamentario hace por la bastante más tiempo Fiscalía que en nosotros, durante el 2017, gobierno de fue Michelle Bachelet. zanjado Sí. completamente. Sí, creía. Entonces, o le creemos a la justicia o nosotros estamos por sobre la justicia, porque algunos, a veces este edificio de Valparaíso vuela porque los egos de cada uno, chuta, si pudiera volar andaría en la estratosfera. Seríamos los primeros que estaríamos en la estratosfera. Pero A ver. el punto va, es que, ¿cuál es la parte Diputado principal? Mellado. Aquí hay un tema político exclusivamente. Me gustaría, ¿sabe qué? Darle la palabra a la senadora. varias cosas. Bueno. Continúe usted, diputada, después el senador, Tonka. que no ha hablado, el No, senador. Tonka, que me tengo que retirar. Tonka, me tengo Sí. que retirar porque tengo que ir a la Pero sala. espere lo que le espere. responda, Preguntar- A la sala Catalina. como obligación. Sí, espere que responda Catalina, diputado, por favor. Catalina. Sí, muchas gracias, Tonka. Solo algo muy cortito. Yo creo que es súper peligroso jugar al empate cuando hablamos de casos de corrupción. No voy a ser yo quien defienda un gobierno al que no pertenezco, pero a mí me hubiese gustado incluso que si el diputado Mellado consideraba que habían actos de corrupción en el gobierno anterior, bueno, hubiese usado las facultades que tenía. Creo que en términos de corrupción y en términos de impunidad no Yo se era- puede soy jugar al empate diputado en Chile ahora. porque creo que la Primera ciudadanía vez que espera soy diputado. muchísimo más de nosotros. Ecuanimidad. Bueno, y Sector escuchemos político, también, por cierto, escuchemos también está las utilizando declaraciones. este argumento del empate cuando pudo haber usado los instrumentos constitucionales que tenía y que hoy día nosotros no vamos a escatimar en usar porque es nuestro deber, simplemente porque es nuestro deber. Pero vamos a los votos también. 78 Claro. votos se requieren en la Cámara de Diputados, 29 se requieren en el Senado. Sabemos que el senador Alejandro Guillé no puede pronunciarse sobre los temas de fondo, pero los votos en sí, ¿cree usted que podrían estar efectivamente o es una posibilidad muy remota en la Cámara Alta, que finalmente serán los jueces Amaro, debo despedirme. de este asunto? Amaro, debo despedirme, me voy a la sala. Amaro. Bueno, diputado. Muy bien, muy gracias amable. diputado Mellado. Gracias, Senador. diputado, muy amable. Sí, Muchas Yo gracias, le agradezco, diputado pero mi Mellado. Los responsabilidad diputados está también se abajo tienen que ir también. porque... Ok, Muchas gracias, Vale, adiós. gracias Muchas diputado. Senador, Sí, suya la Tonka palabra. Amaro. Sí, También espérenos, senador. agradecerles también agradecerles también a los diputados porque tienen que entrar, porque en un minuto más comienza la sesión y ahí entonces se va a hacer el sorteo Claro. de las 5 diputadas o diputados que van a justamente reconocer sobre esta acusación y tienen que resolver. Entonces, muchas gracias por su tiempo, muy amable y bueno, Gracias a ustedes. mantengámonos en conversación porque adentro también la discusión va a estar intensa. Esto es un sorteo, es una Sí. tómbola. Muchas gracias, muy Muchas amable. gracias. Tonka Amaro. Absolutamente, gracias Justamente. Rodrigo. Entonces, reiterar, lo más probable es que efectivamente la acusación prospere, requiere solamente 78 votos, la oposición los tiene en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué pasará en el Senado? ¿Podría prosperar ahí? 29 son los votos que se requieren, senador. Mira, yo confío que si los argumentos del informe que haga y en la votación que haga la Cámara de Diputados es sólido, sin duda va a hacer reflexionar a muchos senadores. La verdad es que uno no se alinea en estos casos simplemente por adhesión o rechazo a un gobierno, sino por la gravedad de los hechos. Y la verdad es que lo que se está denunciando no tiene precedente en la historia de Chile. El daño objetivo está a la vista porque se ha producido en los últimos días. Pero además, la cláusula tercera, que es lo que la Fiscalía y el Congreso, la Cámara ha estimado, son elementos nuevos, hace que el hecho que se está investigando efectivamente merezca una segunda revisión, más allá de lo que se haya hecho antes en el pasado. Y quiero agregar otro elemento más. El delegado presidencial, hombre de confianza de Sebastián Piñera, votó en contra del proyecto y fue destituido los pocos días después. O sea, además hay acciones represivas contra aquellos funcionarios que cumplieron con su conciencia en relación a este proyecto. En otras palabras, si bien esto se firmó como acuerdo hace 10 años atrás o 9 años atrás, es hoy que se está cumpliendo con la tercera condición, que es la que se dio a conocer ahora, porque este acuerdo, parte se firmó en Chile y hubo algunos dineros en Chile, y otra parte secreta fue en las famosas Islas Vírgenes Británicas. En consecuencia, no se tenía a la vista todos los antecedentes. Pero yo quiero señalar un punto que discrepo profundamente, que lástima que se fue el diputado Mellado. Él ve esto como simple oportunismo, porque en el fondo no tienen ética la derecha. La derecha piensa que la corrupción, que los negocios y el uso de información reservada, privilegiada, que hacer malas prácticas en los paraísos fiscales, ilegales, donde se evaden impuestos, es normal.
Yo creo que eso es parte de lo que tiene dañada la credibilidad de las instituciones en nuestro país, Senador, porque ha habido depende mucha a quién blandenguería preguntas. de los Andrés Celis distintos poderes del no tuvo Estado esa visión. para fiscalizar estos hechos. Pero a Y propósito de cierro. eso, senador, a propósito de Nada eso- afecta más la gobernabilidad de un país que cuando la justicia tiene dos estándares. Que cuando un joven anda vendiendo videos en la vía pública en forma ilegal y lo meten preso y muere en un incendio en la cárcel de Santiago. San Y ya Miguel. gente poderosa se corrompe y siempre hay una justificación, la verdad que el país no lo entendería. La señal que hay que dar hoy es que no, independientemente del momento y de la circunstancia, los hechos de corrupción que protagonizan las altas autoridades de la República tienen que ser sancionados con la misma, incluso más, con mayor rigor que los delitos que pueda cometer un ciudadano común y corriente. Y eso es lo que va a quedar en evidencia ahora, que ahora no se sanciona si se demuestra Senador. que aquí efectivamente hubo esta tercera cláusula e influyó en las decisiones que se tomaron. La verdad es que la institucionalidad del país sufre. No es la denuncia de la corrupción, es la corrupción la que corroe a la democracia. Justamente eso, usted, además de sus palabras, ha dicho que este es el mayor escándalo que ha protagonizado un presidente de la República en una crisis política, pero una crisis también ético y moral. Hay un conducto regular que va por la justicia, está la acusación constitucional contra el presidente, pero ¿cómo se recompone esa confianza en el plano ético-moral a la institución, a la presidencia, a la política dañada por este caso? Yo creo que va a ser muy importante que si la Cámara de Diputados hace un buen trabajo y logran entregar antecedentes que sean suficientemente categóricos en una decisión que es política, porque claro, la acusación es política, si nosotros no somos el Concilio Vaticano ni somos tampoco un tribunal de justicia. Aquí hay una ponderación política, pero tiene que haber una falta objetiva. Eso se demuestra. Yo espero que haya muchos senadores de derecha que entiendan que el bien superior de la República pasa porque los hechos de corrupción en Chile se sancionan y se castiga a quien sea y cae quien cae. Porque si no, el país va a entender que los de arriba pueden hacer lo que quieran y a los de abajo le cae la represión. Eso lo único que hace es debilitar a las instituciones democráticas. Yo confío que hay gente de derecha que va a entender la gravedad de lo que está ocurriendo. Esto no tiene precedente efectivamente en la historia republicana de nuestro país. Yo no acaba de recuerdo. señalar, Porque la dictadura de senador, Pinochet fue una cosa excepcional, incluso en la Senador. primera dictadura Ibáñez, pero concretamente yo no conozco precedentes de un presidente que haya sido portada en los principales medios de comunicación de Occidente, lo que pasa es que indicado como el niño símbolo de la corrupción. acaba de señalar, senador, claro, que la derecha no tiene ética, pero está también a su vez apelando a su moral. Andrés Celis, como diputado, ha dicho que va a estar primero viendo los méritos de la acusación constitucional. Ahora, también eso invita a la pregunta que al margen llama la atención, y yo sé que estamos discutiendo ahora un escenario más bien y un naipe político, pero ¿qué pasa con Carlos Alberto Delano? Una persona que ya estuvo involucrado en el caso Penta. ¿Qué ocurre, verdad, ahora? No se ha visto nada, ni por lado, verdad, de la Fiscalía, ni por el lado, verdad, no se ha visto nada. ¿Qué ocurrirá con él? Bueno, obviamente el Congreso de la República tiene atribuciones respecto a lo que son autoridades del Estado. Me queda claro. Nosotros no podemos acusar a un ciudadano común y corriente, para eso están los tribunales de justicia, y yo creo que como nunca la Fiscalía está al debe, como también el Congreso. No siempre hemos fiscalizado y quienes somos congresistas no siempre hemos respetado normas básicas de probidad. Pero hay que admitir que durante los últimos años se ha hecho un sincero esfuerzo por cambiar estas reglas, sacar más el dinero de la política, no como antes, las mismas campañas son bastante más austeras que antes, y además de fiscalizar el gasto, de hacer un chequeo efectivo. Yo creo que hemos avanzado bastante y eso también hay que valorarlo. Y estos hechos que vienen arrastrándose en forma subterránea, cuando aparecen, hay que sancionarlos con el máximo rigor de la ley, insisto, caiga quien caiga, porque si no, el hombre común va a decir, si los de arriba roban, ¿por qué me exigen a mí? ¿Te fijas? Absolutamente. Bueno, estamos con usted que nos va a acompañar un ratito más. Estamos también atentos a lo que pasa en el Congreso con la elección de los 5 diputados que van a conformar esta comisión revisora. Estamos con esa imagen en vivo y en directo desde La Moneda a la espera de que algún ministro se apersone en ese lugar y comente esta acusación constitucional. Todo esto a raíz de los Pandora Papers, que hace poco conocimos